Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto una foto que en cuestión de segundos se vuelve tema nacional? Pues justo eso volvió a hacer Demet Özdemir, y créanme, esta vez no fue cualquier publicación. Desde la primera vez que abrí su nueva foto, esa instantánea frente al espejo acompañada del mensaje "Değiştim ve geliştim", cambié y crecí, supe que la conversación no iba a quedarse en un simple me gusta. Era obvio que algo más profundo se movía detrás de esa imagen, algo que incluso sus fans más fieles sintieron al instante. Y es que Demet no solo posa, narra, transmite, deja caer pequeñas pistas de lo que está viviendo. Lo interesante es que esta publicación llegó justo cuando su personaje, Nisan, en Eşref Rüyada, está pasando por un momento emocionalmente intenso en la serie. En redes ya circulan teorías diciendo que quizás la foto es un reflejo de su propio proceso personal, casi como si Demet y Nisan se hubieran sincronizado emocionalmente y hubieran decidido mostrar vulnerabilidad al mismo tiempo. Algunos fans incluso comentaron que la mirada de Demet en ese espejo tenía un toque de determinación distinto, algo más maduro, más consciente. No faltaron los rumores de que podría estar preparando un proyecto paralelo, aprovechando ese impulso emocional que tanto la caracteriza. Y es que hablamos de una actriz que no solo se destaca en pantalla, también domina las redes a un nivel impresionante. Con más de 17 millones de seguidores en Instagram, cada detalle que comparte se convierte en análisis colectivo. De hecho, apenas publicó esta nueva foto, los comentarios empezaron a llover. Unos hablaban de cómo se ve más fuerte, otros decían que hay un brillo diferente en su expresión. Lo curioso es que nadie sabía exactamente qué había cambiado, pero todos coincidían en que algo era distinto. Y claro, en el mundo del espectáculo, cuando todos perciben un cambio sin poder definirlo, el misterio solo crece. Una seguidora incluso escribió: "No sé qué estás viviendo, pero se nota que estás en otra etapa". Ese comentario se viralizó tanto que varias páginas de fans lo repostearon, convirtiéndose en una especie de resumen emocional de lo que muchos percibían. Y es que Demet tiene ese efecto. Incluso cuando no dice nada directamente, logra que todos sintamos que está hablando con nosotros. Y eso, mis amigos, es oro puro para un rostro tan presente en una serie como Eşref Rüyada, que cada semana arrasa en rating y mantiene a millones pegados a la pantalla. Desde el set, también empezaron a surgir murmullos. Según algunas cuentas de fans que suelen tener información interna, compañeros de reparto habrían notado que Demet últimamente llega al set con una energía más tranquila, más enfocada, como quien tiene claro lo que quiere para su vida y su carrera. Uno de esos rumores decía que durante una pausa de grabación la escucharon comentar que crecer duele, pero vale la pena. Aunque no hay confirmación oficial, ya saben cómo es esto. Basta una frase para que el fandom construya toda una teoría emocional alrededor. Lo cierto es que la publicación logró exactamente lo que ella quería: impacto, conversación, y ese toque de misterio que mantiene viva su imagen pública. Porque cuando una celebridad dice "cambié y crecí", todos queremos saber en qué, por qué y hacia dónde. Y mientras el espejo refleja su imagen, sus seguidores se reflejan en ella, proyectando sus propias historias de cambio. Quizás ese sea el verdadero secreto del efecto Demet. No solo muestra su vida, sino que activa algo en quienes la observan. Así que sí, una simple foto frente al espejo terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día. Y para una actriz que combina talento, belleza y una intuición perfecta para manejar redes sociales, eso no es casualidad. Es estrategia, evolución y conexión emocional en su máxima expresión. Y mientras todo esto se comentaba en redes, algunos periodistas de entretenimiento empezaron a especular con un posible rebranding personal de Demet.
No sería la primera vez que una actriz decide reinventar su imagen en medio de un proyecto importante, sobre todo cuando siente que ha llegado a un punto de inflexión. Pero en el caso de Demet, este cambio parecía menos calculado y más auténtico, casi como si estuviera dejando que su proceso interior hablara por ella antes incluso de tener que explicarlo. Lo fascinante es que muchos seguidores comenzaron a notar pequeños detalles en entrevistas recientes, respuestas más pausadas, un tono más introspectivo y una manera distinta de hablar sobre sus metas. Como si hubiera pasado de la prisa a la precisión. Algunos incluso comentaron que su forma de mirar a la cámara cuando le hacen preguntas sobre su futuro tiene un matiz nuevo, una mezcla entre vulnerabilidad y determinación que antes no era tan evidente. Pero no todo quedó en interpretaciones emocionales. Varios usuarios muy atentos señalaron que la iluminación, el ángulo y el estilo de la famosa foto parecían cuidadosamente pensados, casi cinematográficos. Eso levantó otra teoría. ¿Y si esta publicación formaba parte de una estrategia para anunciar un proyecto artístico más personal? Se habló de un posible cortometraje, incluso de un libro de reflexiones que, según algunos rumores antiguos, Demet habría comenzado a escribir hace tiempo. Nada confirmado, por supuesto, pero en el mundo del fandom, la imaginación siempre corre más rápido que la información. Mientras tanto, las páginas de fans seguían analizando cada detalle. Una de ellas, con miles de seguidores, publicó: Demet no solo crece como actriz, crece como mujer. Y eso se ve en su presencia, en su luz, en su silencio. Ese mensaje recibió miles de likes en cuestión de horas, y abrió un debate sobre cómo las figuras públicas manejan sus procesos internos frente a millones de ojos. Curiosamente, muchos coincidieron en que la clave del impacto de Demet está en su capacidad de mostrar evolución sin necesidad de explicarla del todo. Y así, entre teorías, admiración y curiosidad colectiva, la conversación siguió extendiéndose durante todo el día. Lo que empezó como una imagen espontánea, o quizás estratégicamente espontánea, terminó transformándose en un espejo donde cada quien interpretó algo diferente. Algunos vieron fuerza, otros vieron cambio, otros simplemente se sintieron inspirados. Pero todos, absolutamente todos, sintieron que esa foto marcaba un nuevo capítulo. Porque al final, eso es lo que hacen las figuras que conectan de verdad, convierten un instante en un símbolo. Y si algo quedó claro con esta publicación, es que Demet Özdemir no está solo evolucionando como artista. Está construyendo un relato personal que sus seguidores están más que dispuestos a acompañar, paso a paso, reflejo a reflejo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.